Hay personas que creen que su relación va bien porque hace meses que no discuten y no saben que a veces el silencio puede ser mucho más peligroso que una pelea, porque una discusión significa que todavía hay algo intentando salvarse. El silencio, en cambio, muchas veces significa que alguien dejó de creer que merecía la pena seguir hablando. Hay personas que ya no cuentan cómo se sienten, no porque hayan dejado de sentir, sino porque aprendieron que cada conversación termina igual, con reproches, con alguien poniéndose a la defensiva, con un portazo, o con un da igual que nunca quiso decir da igual. Y cuando una persona empieza a callarse para evitar discutir, la relación ya ha empezado a perder algo mucho antes de romperse. Quizá por eso hay parejas que, vistas desde fuera, parecen felices, comparten la mesa, hablan de los niños, del trabajo, de la compra, de las vacaciones, pero hace mucho tiempo que dejaron de hablar de ellos, de lo que sienten, de lo que les preocupa, de aquello que les duele. Y esa distancia no aparece de un día para otro, se construye poco a poco, conversación tras conversación, silencio tras silencio, hasta que llega un momento en el que uno de los dos piensa: ¿para qué voy a decirlo si todo va a terminar igual? Y ese pensamiento es mucho más peligroso que cualquier discusión, porque una relación no empieza a romperse cuando desaparece el amor. Empieza a romperse cuando desaparece la seguridad, cuando uno deja de sentir que puede hablar sin miedo a ser juzgado, sin miedo a que le recuerden errores antiguos, sin miedo a que una emoción termine convertida en un reproche. Hay una escena que se repite cada día en miles de hogares. Dos personas llegan cansadas, una espera un abrazo, la otra solo necesita unos minutos de silencio. Ninguna de las dos lo dice, porque las dos creen que la otra debería saberlo. Entonces sucede algo pequeño, un mensaje que quedó sin responder, una toalla encima de la cama, un retraso, una mirada, una frase dicha con un tono diferente, y de repente todo explota. Desde fuera parece absurdo. ¿De verdad están discutiendo por eso? Pero quienes han amado de verdad saben que nunca fue por eso. Nunca fue por la toalla, nunca fue por los platos, nunca fue por llegar 10 minutos tarde. Eso solo fue la chispa. El incendio llevaba mucho tiempo preparándose, porque las personas casi nunca discutimos por lo que ocurre. Discutimos por el significado que le damos a lo que ocurre. Un retraso puede ser solo un retraso, o puede convertirse, para quien espera, en un pensamiento mucho más profundo. No soy su prioridad. Un silencio puede significar simplemente cansancio, pero quien lleva tiempo sintiéndose solo, quizá escuche otra cosa. Ya no le importo. Un comentario puede durar apenas unos segundos, pero quien ha crecido sintiéndose constantemente criticado, puede interpretarlo como una confirmación de algo que lleva años creyendo. Nunca soy suficiente. Los hechos duran muy poco. El significado que les damos puede acompañarnos durante años, y ahí empiezan la mayoría de las discusiones, no en las palabras, sino en las heridas que esas palabras despiertan, porque nadie llega a una relación con el corazón completamente en blanco. Todos llegamos con una historia, con recuerdos que nos marcaron, con inseguridades, con miedos, con necesidades que muchas veces ni siquiera sabemos explicar. Hay personas que aprendieron desde pequeñas que solo serían queridas si hacían todo perfecto. Otras crecieron creyendo que llorar era una señal de debilidad. Algunas descubrieron demasiado pronto que expresar lo que sentían solo complicaba las cosas. Y aunque pasen los años, aunque cambien las parejas, aunque cambie la vida, hay una parte de nosotros que sigue reaccionando como aquel niño o aquella niña que solo quería sentirse visto. Por eso una frase aparentemente pequeña puede provocar una reacción enorme. No reaccionamos únicamente al presente, también reaccionamos al pasado que todavía vive dentro de nosotros. Y comprender esto cambia por completo la forma de mirar una discusión, porque dejas de preguntarte ¿qué le pasa?
y empiezas a preguntarte, ¿qué le habrá dolido para reaccionar así? Y esa sola pregunta puede cambiar una relación entera. Hay una pregunta que cambió por completo mi manera de entender las relaciones. Y es una pregunta que, curiosamente, casi nunca nos hacemos cuando estamos enfadados. ¿Qué está intentando proteger la otra persona en este momento? Piénsalo. Cuando alguien levanta la voz, ¿qué está intentando proteger? Cuando responde con frialdad, ¿qué está intentando proteger? Cuando se pone a la defensiva antes incluso de que termines de hablar, ¿qué está intentando proteger? Durante mucho tiempo pensé que la respuesta era el orgullo. Hoy creo que la mayoría de las veces es el miedo. Miedo a no sentirse suficiente, miedo a dejar de ser importante, miedo a no ser querido como necesita, miedo a volver a sufrir, porque el miedo tiene una costumbre muy curiosa. Casi nunca se presenta diciendo «tengo miedo». Se disfraza de enfado, de ironía, de distancia, de silencio, de frases como «haz lo que quieras», «me da igual», «siempre haces lo mismo». Y si solo escuchamos las palabras, terminamos respondiendo al disfraz, no a la emoción. Imagina una escena. Ella le dice a su pareja, «últimamente siento que ya no estás conmigo». Él, sin levantar la vista del móvil, responde, «eso no es verdad. Trabajo todo el día por nosotros. No sé qué más quieres que haga». Ella guarda silencio. Él piensa que ya ha explicado su postura. Pero en realidad, ninguno de los dos ha hablado del verdadero problema. Ella no estaba diciendo que él trabajara poco. Estaba diciendo, «te echo de menos». Y él no respondió a esa frase. Respondió a otra que solo existía en su cabeza. «No eres suficiente». Eso ocurre todos los días. Discutimos con las palabras que escuchamos, cuando en realidad deberíamos escuchar las emociones que las sostienen, porque detrás de casi todos los reproches hay una necesidad que no ha encontrado otra forma de expresarse. Detrás de un «nunca tienes tiempo para mí», muchas veces hay un «necesito volver a sentir que soy importante para ti». Detrás de un «haz lo que quieras» puede esconderse un «ojalá te dieras cuenta de cuánto me ha dolido esto». Y detrás de muchas personas que parecen enfadadas, hay alguien profundamente triste. Pero mostrar tristeza da miedo, nos hace sentir vulnerables. En cambio, enfadarse da una sensación de fuerza, aunque sea una fuerza que solo dura unos minutos. Quizá por eso tantas personas aprendieron antes a levantar la voz que a decir «necesito que me abraces». Y qué diferente sería todo si aprendiéramos ese idioma, porque nadie se siente atacado cuando escucha una emoción. Las personas se sienten atacadas cuando escuchan una acusación. No es lo mismo decir «nunca piensas en mí» que decir «últimamente me siento muy solo». Las dos frases hablan del mismo dolor, pero solo una invita a acercarse, la otra obliga a defenderse. Y cuando alguien se defiende, deja de escuchar, empieza a sobrevivir. Hay una imagen que me gusta mucho. Imagina que una discusión es un incendio. Cuando uno grita, es como si lanzara una madera más al fuego. El otro responde con otro grito y añade otra. Luego llega el sarcasmo, otra madera. Después aparecen los reproches antiguos, otra más. Y al final ninguno recuerda quién empezó. Solo saben que el incendio ya es demasiado grande. Ahora imagina otra escena. Uno levanta la voz y el otro hace una pausa. Respira. No porque tenga la culpa, sino porque entiende que alguien tiene que dejar de alimentar el fuego. Eso no siempre apaga el incendio de inmediato, pero evita que siga creciendo. Y muchas veces esa pequeña pausa cambia por completo el destino de la conversación, porque hay una verdad que cuesta aceptar. No siempre podemos controlar lo que sentimos, pero sí podemos decidir qué hacemos con eso que sentimos. El enfado llegará, la decepción llegará, la frustración también. Somos humanos. Lo importante es decidir si esas emociones van a convertirse en un puente o en un arma.
Hay personas que creen que la inteligencia emocional consiste en no enfadarse nunca. No, la inteligencia emocional consiste en que tus emociones no conduzcan solas la conversación, en ser capaz de notar que el enfado ha llegado, sin entregarle el volante. Y eso requiere práctica, requiere humildad y requiere algo que cada vez escasea más: tiempo. Porque vivimos respondiendo demasiado rápido, contestamos mensajes sin pensar, respondemos antes de comprender, interrumpimos antes de escuchar, como si el silencio fuera incómodo. Y sin embargo, muchas veces el silencio de unos segundos evita palabras que luego pesan durante años. Por eso, la próxima vez que sientas el impulso de responder inmediatamente, haz algo diferente. Respira, mira a la persona que tienes delante y pregúntate: ¿qué necesita esta relación de mí en este momento? No qué necesita tu orgullo, no qué necesita tu enfado, qué necesita la relación, porque hay días en los que la relación necesita una explicación, otros en los que necesita un abrazo y otros en los que lo único que necesita es que alguien tenga la valentía de decir: ahora mismo estoy demasiado alterado para seguir hablando. Dame un poco de tiempo. Quiero volver a esta conversación cuando pueda escucharte de verdad. Eso no es huir, eso es cuidar. Y cuidar muchas veces significa elegir el momento antes que la última palabra. Con el paso de los años he descubierto que las relaciones no se sostienen porque dos personas nunca se hagan daño. Eso sería imposible. Se sostienen porque cuando el daño aparece, las dos están dispuestas a reparar antes de que la herida se haga demasiado profunda. Todos vamos a equivocarnos. Todos tendremos un día en el que el cansancio hable por nosotros. Un día en el que responderemos peor de lo que nos gustaría. Un día en el que el orgullo será más rápido que la paciencia. Eso no nos convierte en malas personas, nos convierte en personas. La diferencia nunca ha estado en no fallar. La diferencia está en lo que hacemos cuando comprendemos que hemos hecho daño. Hay quien espera a que pase el tiempo, como si el silencio pudiera borrar una herida. Hay quien cambia de tema, hay quien hace como si nada hubiera ocurrido. Y poco a poco, la relación se llena de pequeñas grietas que nadie repara. Porque las heridas emocionales no desaparecen porque dejemos de hablar de ellas. Empiezan a sanar cuando alguien tiene el valor de mirarlas de frente. Y para eso hace falta algo que el orgullo detesta: humildad. La humildad de reconocer que una buena intención no siempre evita un mal resultado. Puedes querer muchísimo a alguien y aún así haberle hecho daño. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, y entender eso cambia por completo nuestra forma de pedir perdón. Porque pedir perdón no consiste en decir «lo siento, pero…», ni tampoco «si te has sentido mal, no era mi intención». Eso rara vez calma el dolor, porque seguimos hablando de nosotros, de nuestras razones, de nuestras explicaciones. Una disculpa de verdad empieza en otro lugar. Empieza cuando dejamos de preguntarnos qué quisimos hacer y empezamos a preguntarnos ¿qué vivió la otra persona? Entonces aparecen frases diferentes. Ahora entiendo por qué te dolió. Debió de ser muy difícil vivirlo así. Lo siento. No era eso lo que quería provocar en ti. Esas palabras no cambian el pasado, pero sí pueden cambiar el futuro, porque hacen que la otra persona deje de sentirse sola con su dolor. Y cuando alguien deja de sentirse solo, empieza a ser posible reconstruir. Con el tiempo también he comprendido que el amor rara vez desaparece de golpe. Lo que desaparece primero es la sensación de seguridad. El lugar donde antes podíamos contar cualquier cosa empieza a convertirse en un lugar donde medimos cada palabra, donde pensamos 2 veces antes de hablar, donde escondemos preocupaciones para evitar otra discusión. Y sin darnos cuenta, la persona a la que más queremos deja de ser el lugar donde descansamos. Y eso es profundamente triste, porque el amor debería parecerse más a un refugio que a un campo de batalla. Todos necesitamos un lugar donde podamos bajar las defensas.
donde no tengamos que demostrar constantemente que tenemos razón, donde podamos decir, hoy no estoy bien, sin miedo a que alguien utilice esa fragilidad en nuestra contra. Quizá eso sea amar, convertirse en un lugar seguro, no perfecto, seguro. Por eso quiero dejarte una pregunta, no para que me la respondas a mí, sino para que te acompañe cuando termine este vídeo. ¿Cómo se sienten las personas que más quieres después de hablar contigo? No después de un viaje, no después de un aniversario, después de una conversación difícil, después de un desacuerdo, después de un día en el que los dos estaban cansados. ¿Se sienten más comprendidas o más solas? Porque esa respuesta dice mucho más sobre una relación que cualquier fotografía. Si mientras escuchabas este vídeo ha aparecido una persona en tu mente, no ignores ese pensamiento. Quizá hace tiempo que necesita una conversación. Quizá necesita escuchar unas palabras que llevas demasiado tiempo guardando. Tal vez eres tú quien necesita decir, perdóname, o quizá solo necesitas decir, gracias por seguir aquí. No esperes al momento perfecto. Las relaciones no cambian con grandes discursos, cambian con pequeños gestos repetidos una y otra vez, con una conversación que se tiene a tiempo, con una disculpa sincera, con un abrazo que llega antes que las explicaciones, con la decisión, tomada cada día, de cuidar más el vínculo que el orgullo. Quiero despedirme con una idea que me gustaría que recordaras siempre. Nunca olvides que la persona con la que estás discutiendo también está librando una batalla que tú no puedes ver, igual que tú. Todos llevamos heridas invisibles, todos tenemos miedos que escondemos, todos estamos intentando hacerlo lo mejor que sabemos. Y quizá el mundo sería un lugar un poco más amable si antes de responder recordáramos una sola cosa, que delante de nosotros no hay un enemigo, hay un ser humano, alguien que igual que nosotros solo quiere sentirse querido. Y quizá las relaciones más bonitas no son aquellas en las que nunca hubo una discusión, son aquellas en las que incluso en medio del enfado, dos personas siguieron eligiéndose, siguieron escuchándose, siguieron aprendiendo y nunca permitieron que el orgullo hablara más alto que el amor. Porque al final no recordaremos quién ganó una discusión, recordaremos quién nos hizo sentir seguros cuando más vulnerables éramos. Y quizá esa sea la forma más profunda de amar. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, las palabras pueden terminar una discusión, pero la forma en que las dices puede decidir el futuro de una relación. Hasta el próximo vídeo.